Dice la palabra del Señor que este es el día que el Señor nos ha dado, para que podamos adorarle en comunidad. Hoy vamos a hablar y vamos a meditar en la palabra del Señor acerca de la adoración. Y vamos a ver que es mucho más que solamente el tiempo del domingo, pero sin duda este es un tiempo especial. Es un tiempo en el que de manera física nos podemos reunir, celebrar la fe que nos une en Jesucristo y reconocer su presencia en medio de nosotros. Y nuestra presencia, nuestra actitud, debe ser también una ofrenda agradable a nuestro Dios. Así que disfrutemos el tiempo de culto como un regalo que el Señor también nos hace. Hemos estado toda la semana con trabajo. Hemos dedicado tiempo pues, a compras, a limpiar en casa, a ver las series, a ir al gimnasio, al ocio, en fin. La vida tiene muchas cosas a las que le dedicamos tiempo e intención. Creo que es importante que en el día del Señor nosotros dediquemos tiempo e intención a adorarle. Y eso no es una obligación, sino que tiene que ser el privilegio, porque el Señor nos ha concedido a los que hemos creído en Él el privilegio de ser sus hijas, de ser sus hijos, de ser su pueblo. Y estar aquí hoy, sin duda, tiene que ser un regalo para todos nosotros. Dispongámonos, pues, a adorar a nuestro Dios y démosle a Él la honra y el culto que merece. Que Él nos bendiga en esta tarde. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida dice ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es
que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno. Gracias sublimes. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. ¿Y qué satisfacción es esa, Señor? Que tú llenes nuestras vidas, que tú llenes nuestro espacio, que tú llenes nuestras relaciones, que tú llenes, Padre Santo, nuestro vivir cotidiano. Porque sin duda, Padre Santo, tú eres el Dios Todopoderoso. El Dios, Señor, que nos ha creado con un propósito bueno. Y aún y a pesar de que a veces en nuestras vidas, Señor, pues podemos desentendernos de ti por momentos, cuando hay ocasiones, Señor, en las que las preocupaciones del día a día parece que nos hacen descuidarte a ti, Señor, tú sabes que la intención de nuestro corazón es siempre agradarte. Señor, tú sabes que la intención en cada uno de nosotros es vivir conforme a tu voluntad. Te pedimos perdón, Señor, por esas ocasiones en las cuales, Señor, te hemos podido dar la espalda, en las que hemos podido, Señor, pues no darte la honra que tú mereces. Pero, Señor, te alabamos y te bendecimos, porque la presencia de tu Santo Espíritu sigue moviéndose en cada uno de nosotros. Porque tú sigues, Señor, poniendo tu aliento en nuestras vidas para buscarte, para anhelarte. No dejas, Señor, que el desánimo nos derrote, que los problemas nos hundan, sino que tú estás siempre ahí para levantarnos, Padre Santo, para renovar fuerzas. Y esa presencia tuya, Señor, es la que nos sostiene en el día a día. Te alabamos por ello, Señor, y te damos las gracias. Te damos las gracias, Señor, por nuestras familias. Te damos las gracias por nuestros hogares, Señor, esos techos que nos cobijan. Te damos las gracias por los trabajos que tenemos. Y, Señor, aquellos que no los tienen, Señor, también ahora te damos las gracias, porque sabemos que tú se los vas a proveer, porque tú eres nuestro guardador, Señor, y tú no nos dejas. Señor, confiamos siempre nuestras vidas a ti, sabiendo que no hay nada mejor fuera. Y queremos en esta tarde, por ello, ofrecerte este tiempo de culto como una ofrenda agradable a ti. Nuestra presencia, Señor, nuestra actitud, el sentir de nuestro corazón, todo, Señor, lo ponemos hacia ti y pedimos que en el poder de tu Santo Espíritu tú te muevas entre nosotros y podamos salir, Señor, afectados siempre por tu palabra y por la comunión que tenemos los unos con los otros. Así, Señor, sea la gloria. Bendice a hermanos y hermanas nuestras que no pueden acompañarnos en este momento. Te pedimos, Padre Celestial, que tú les bendigas donde quiera que estén y que pronto, Señor, tú nos concedas el poder reunirnos sin problemas todos en tu casa. Será señal de que la salud llega a nuestra ciudad y a nuestro mundo. Y porque también, Señor, tú nos habrás librado de todo mal. En tus manos nos ponemos y buscamos la dirección de tu Espíritu para este culto, orando en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, Padre Santo.
Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres, desde el lugar de su morada miró, sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos, atento está a todas sus obras. El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo. La grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Amén. Romanos 12, 1. Y dice la palabra del Señor: así que, hermanos y hermanas, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En esta tarde, el título que le podríamos dar, que le damos a la meditación en la palabra del Señor, es adoración peligrosa. Quizás no sea un concepto con el que estemos habituados, en pensar que la adoración pueda ser peligrosa. A veces el mayor peligro que hay en la adoración es al que está tocando la guitarra y se le rompe una cuerda, que no le dé en la cara a veces, ¿verdad? Y parece que eso es el riesgo mayor que hay en la adoración. Pero esta semana escuchaba al pastor Tate en California predicar acerca de este tema y me atrajo la idea. Y después pues encontraba que había otros predicadores que también hablaban acerca de este concepto de una adoración peligrosa. Porque el título a veces puede parecer contradictorio, ¿verdad? ¿Qué peligro puede haber en la adoración? Porque la adoración suele llevarnos a pensar, en algunas ocasiones, en recogimiento, en introspección. Yo recuerdo cuando vivíamos en Inglaterra, que todos los días, cuando iba o bien a la facultad o iba a la biblioteca, mi primera parada era siempre la tienda de libros. Ese es un defecto que uno tiene, ¿verdad? La librería siempre era la primera parada. Y para entrar a la librería allí en Durham, tenía que entrar a la catedral. Y fueron muchas las ocasiones, ¿verdad?, en las que antes de llegar a la librería, pues el recogimiento de ese edificio, la paz que transmitía, la tranquilidad, decía: qué lugar tan espléndido para adorar, qué ambiente tan bueno para adorar. Y la idea es recogimiento, la idea es paz, la idea es privacidad, tranquilidad, ¿verdad? Podríamos a veces pensar que la adoración es lo que está en el otro lado de la acción, de la actividad, de la dinámica, ¿verdad? Adoramos en tranquilidad, en recogimiento, y después trabajamos y lo hacemos con fuerza, con dinamismo. La adoración es como si fuera nuestro lugar seguro. Y sin duda hay una parte importante en esto, que la adoración tiene que ser así. Pero el problema está cuando limitamos adoración a lo que hacemos aquí a partir de las 6 de la tarde, cuando nos reunimos en un templo, en un lugar de culto, y nos olvidamos que adoración es una forma de vivir, que adoración es en definitiva lo que somos. Incluso frente a esa imagen de tranquilidad, de paz que pudiera uno percibir en la adoración, es curioso que la primera vez que en la Biblia se habla de adoración se vincula a un acto de sacrificio.
La primera vez que se habla de adorar en la Biblia es cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac y dice a sus siervos que esperaran porque iba a adorar. Y es que adoración y sacrificio son realidades que van cercanas, que van de la mano. La adoración no puede estar vinculada solamente a un espacio, a un lugar físico, sino que la adoración tiene que ser un estado del corazón. Y la adoración es un acto peligroso, como decíamos en el título del mensaje, porque la adoración nos cambia. La adoración nos da forma, nos reforma, nos transforma. La adoración, en definitiva, nos cambia. Esa idea que a veces tenemos en el tiempo de adoración, de un culto, que a veces decimos, ¡ay, qué bien! Me ha gustado mucho la adoración porque me ha traído paz, me ha traído tranquilidad. Esa es una vertiente, esa es una parte que también, sin duda, es importante, pero la adoración no siempre busca calmarnos, la adoración no siempre busca que estemos tranquilos, sino que la adoración también quiere incomodarnos, quiere inquietarnos, quiere removernos por dentro. A veces la adoración es disruptiva, es peligrosa, porque nos remueve, nos renueva, nos cambia. Porque en definitiva, la adoración no busca acomodarse a nuestros gustos, a nuestra tradición, a nuestra cultura, a nuestra forma de ver la vida, sino que la adoración se tiene que acomodar al propósito de Dios. Decía el filósofo y teólogo del siglo XIX, Søren Kierkegaard, que si la adoración se quedara solamente a un nivel meramente estético y dijéramos qué bonita ha sido la adoración, Kierkegaard decía que eso era una blasfemia, que eso era incluso una abominación delante del Señor, porque la verdadera adoración, más allá de la belleza, tiene que llevarnos al nivel ético de nuestras acciones, de lo que somos, de lo que hacemos. Estar delante del Señor de la historia, que está sentado en el trono, como le cantamos tantas veces, significa tener que comprometernos en el día a día con su voluntad. También decía el teólogo recientemente fallecido Juan Stam que cuando nos hallamos frente al ocupante del trono, cuando nos hemos arrodillado delante del Señor del universo, se nos transforma nuestra visión de todas las cosas. Es imposible adorar verdaderamente sin comprometerse en ese mismo instante con los valores del reino y la voluntad de aquel que está sentado en el trono. Si no, no es adoración, es hipocresía. Nuestro Dios es el Señor del universo, de la historia y de todas las naciones. Adorarle es ponerse incondicionalmente a su disposición, hasta las últimas consecuencias, para ser colaboradores con Él en sus propósitos. La adoración y la oración, termina diciendo Juan Stam, son los actos más revolucionarios que podemos realizar. La adoración, que como decía hace un momento, vinculamos en tantas ocasiones con ese estar quietos, estar parados, esa introspección, ese reconocimiento de lo poco que somos realmente delante del Señor, a veces pierde la perspectiva de que no adoramos solamente para doblegarnos, como si fuera un acto de castigo, de desmerecimiento de nosotros mismos, sino que lo que la adoración busca por ese entregarnos al Señor es abrirnos a Él, abrirnos a su grandeza. Reconocer nuestra insignificancia en la adoración no sería más que un acto de masoquismo si no nos llevara a reconocer la grandeza de Dios en nuestras vidas. Porque cuando nos quedamos solamente en lo pequeño, en lo insignificante que somos o nos sentimos, nuestras decisiones acaban siendo decisiones pequeñas. Pero la adoración lo que busca es que nos abramos a la grandeza de Dios
y no a nuestra pequeñez. Que miremos no a lo poco que somos o podemos hacer, sino a lo grande del Dios en el que creemos y al que adoramos. Porque Dios es más grande que cualquiera de nuestros deseos, que cualquiera de nuestras luchas, que cualquiera de nuestras tormentas, de nuestras desgracias, de nuestros problemas. Debemos mirar la grandeza de Dios cuando estamos adorando y no nuestra pequeñez, porque entonces nuestras vidas también acabarán siendo vidas pequeñas que no disfrutan de la grandeza de su Creador. A veces, cuando en nuestra adoración miramos nuestra pequeñez, entonces a veces apuntamos en la dirección errónea. Y cuando nos sentimos pequeños, entonces lo que anhelamos es poder. Y a veces encontramos a creyentes que viven preocupados por el poder de este mundo y condicionados por los poderes del mundo en el que vivimos. Y nuestra pequeñez nos hace sentirnos menos porque nuestro jefe tiene más poder, nuestra empresa tiene más poder, nuestro gobierno tiene más poder y al final nosotros acabamos sintiéndonos pequeños, pero en la adoración se nos recuerda que en nuestra pequeñez pertenecemos y miramos al poder de Dios que es grande en medio de cada uno de nosotros. Los cristianos no anhelamos el poder del mundo. Los cristianos no anhelamos las fuerzas de la sociedad en la que vivimos. ¿Cuántas veces no hemos dicho, o al menos en alguna ocasión, si yo tuviera más poder, si nuestra iglesia fuera más poderosa, si nuestra iglesia tuviera más lo que fuera, ¿verdad? ¿Cuántas cosas haríamos? Y estamos mirando al poder humano, porque estamos solamente mirando a nuestra pequeñez. Y desde nuestra pequeñez nos sentimos inútiles y miramos en nuestro mundo a los que tienen poder. Sin embargo, el poder del creyente no está en los valores que el mundo pueda ofrecer, en las riquezas o el poder que el mundo pueda tener, sino que nosotros miramos a un poder más grande, que es el poder de Dios obrando a través de nuestras vidas. El Señor Jesús tuvo en una ocasión que corregir, en más de una de hecho, que corregir a sus discípulos, que se quedaban deslumbrados con el poder de este mundo. Ellos se veían tan pequeños que empezaban a discutir entre ellos quién sería el primero, quién se sentaría más cerca del Señor. Pero no es porque tuvieran ninguna inquietud espiritual, sino porque se veían tan insignificantes mirándose a sí mismos que buscaban con los parámetros del mundo poder e influencia. Y el Señor Jesús les tuvo que corregir y les tuvo que decir que sabéis, y leo en el Evangelio de Marcos, que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. Ese es el poder que muchos buscan y anhelan tener. Y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Y le dice el Señor a sus discípulos, pero no será así entre vosotros. No es a ese poder, a esa forma de hacer las cosas a las que le llama el Señor Jesús. No debe ser así entre nosotros y el Señor les muestra un camino mejor, que es el camino del servicio. El creyente que adora a Dios, que reconoce su pequeñez, pero no se siente atraído por el poder del mundo, sino que mira a Dios, descubre el valor del servicio. El mundo en el que vivimos será transformado, no por las formas tradicionales de poder y de dominio, sino que será cambiado por la autoridad de Dios, que viene por medio del servicio. El evangelista Juan lo dice de otra manera, como decía hace un momento el hermano Joaquín, los que vamos al estudio bíblico estamos descubriendo, ¿verdad? No es necesariamente que no lo hayamos leído antes, pero enfatizamos ese llamamiento del cristiano al amor, a amarse los unos a los otros. Y el Señor está diciendo que la verdadera adoración
es reconocer nuestra pequeñez, pero buscar grandeza en Dios, no en los poderes de este mundo, no en las soluciones de nuestra sociedad. Ahí no está la respuesta, sino que está en el servicio, en el amor al prójimo. Fijaros que el Señor Jesús dice que conocerán que sois mis discípulos, no porque tengáis una sana doctrina, que es importante, no porque vivamos con una gran rectitud moral, que también es importante, o por cuántos versículos no sabemos, sino que sabrán que somos cristianos por nuestro amor. Y eso es lo que pasa cuando adoramos al Señor. El Señor reordena nuestras vidas y reordena esa necesidad de poder. Cuando un cristiano adora al Señor, ya no busca el poder de este mundo, ya no busca las fuerzas de este mundo, ya no busca las riquezas de este mundo, sino que busca servir a Dios por medio del amor al prójimo. Si alguno piensa que la solución está en el poder, en la riqueza de este mundo, su vida sería un fracaso. Porque el Señor nos dice que el mundo, Él ha venido a transformarlo, no por la fuerza, sino por el servicio y su misericordia. ¿Recordáis en esa última noche cuando venían a entregarle, cuando sus discípulos, algunos de ellos sacaron espada? ¿Qué les dice el Señor? Dice, ¿es que no creéis que si yo quisiera, no podría llamar a huestes celestiales a que me defendieran? Pero el Señor estaba mostrando que el camino era el servicio, el amor, la entrega, como así lo hizo por cada uno de nosotros. La adoración nos enseña el camino al verdadero poder, que es el poder de Dios, que tiene que estar presente en nuestras vidas. La adoración, además, nos recuerda qué cosas son importantes y qué cosas no lo son. ¿Qué cosas deberían tener prioridad en nuestras vidas? Y permitidme aquí que me refiera rápidamente a las bienaventuranzas. Eso es un recordatorio de lo que el Señor nos llama a ser en nuestras vidas. En las bienaventuranzas, el ser humano que se encuentra con Dios, que reconoce su pequeñez, pero a la vez se abre a la grandeza de Dios, encuentra unos valores distintos, encuentra unas prioridades diferentes. Y eso es lo que leemos en ese texto precioso de las bienaventuranzas, tal como las encontramos, por ejemplo, en Mateo 5. Bienaventurados los pobres en espíritu. Es decir, aquellos que reconocen su fragilidad interior, pero que con ese reconocimiento saben mirar a Dios y reconocer su poder, su fuerza, que cuando nos vaciamos de nosotros en esa pobreza de espíritu, la presencia del Señor la llena, porque eso es lo que trae la adoración. Y sigue diciendo, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Es una forma distinta de ser. La adoración, el reconocimiento de la presencia del poder de Dios en nuestras vidas, transforma lo que somos, transforma nuestras perspectivas. Y fijaros, incluso dice, y son palabras del Señor Jesús, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Está diciendo el Señor que nuestra prioridad debe ser perseguidos. Lo que está diciendo el Señor es que nuestra forma de vivir, bajo ese poder de Dios y no bajo los valores del mundo en el que estamos, es tan diferente, es tan contracultural, que sin duda cada vez más tendremos la sensación de que no encajamos en este mundo, de que no somos parte de los valores que mueven esta sociedad, porque los valores del reino de Dios son otros.
Porque la adoración nos recuerda que nuestra prioridad en la vida no es tener aceptación con los demás, ¿verdad? Todos queremos ser aceptados. A ninguno nos gusta que nos rechacen, ¿verdad? Todos queremos encajar, pertenecer. Sin embargo, como cristianos, cuando adoramos a Dios, cuando reconocemos su grandeza en nuestras vidas, reconocemos que la prioridad para nosotros tiene que ser la presencia de Dios. Y habrá momentos, muchos momentos, en los que ese estar en la presencia del Señor y no ante los poderes, los valores de este mundo, exigirá de nosotros sacrificio. Nos costará algo, porque la adoración es costosa. Pero el Señor Jesús nos dice que la prioridad de nuestra vida tiene que ser Él, y eso es vivir de una manera costosa. En definitiva, se trata de someter nuestros instintos primarios sin el Señor, dejar de hacer, como se dice coloquialmente, lo que me pide el cuerpo y verdaderamente hacer lo que el Espíritu Santo pone en nuestras vidas. Todo aquello que no es de Dios debemos dejarlo a un lado y buscar la voluntad del Señor, dejando que reoriente, que Él reenfoque nuestras vidas. No buscar el poder, la ambición, la autoridad de este mundo, sino el servicio, el amor a los demás, los valores del reino de Dios, que no son, sin duda, los de la sociedad en la que vivimos. Y por último, después de reconocer que la adoración no busca doblegarnos, sino abrirnos a Dios, después de reconocer de que la adoración reorienta nuestras prioridades, también tenemos que reconocer que la adoración es redescubrir propósito. La adoración no puede ser solamente una experiencia. La adoración no puede ser el ratito en el que el grupo de alabanza nos ayuda y hace de intermediarios para que podamos expresar el deseo de nuestro corazón y alabemos al Señor, que es muy importante. Pero no puede ser solo eso, sino que la adoración tiene que pasar de ser una experiencia a ser quien tú eres de verdad. Adoración tiene que ser un estilo de vida, donde esa ambición de poder, esos deseos del mundo en nosotros, esas prioridades se reenfocan y redescubrimos el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Usando las palabras del apóstol Pablo cuando dice presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, lo que está diciendo es presentarnos a nosotros mismos reorientados hacia el poder de Dios, dar prioridad a las cosas de Dios, redescubrir su propósito, ser adoración a Dios. La palabra nos dice que somos llamados a ser sal, a ser luz, a ser adoración. Eso es lo que tenemos que ser cada uno de nosotros. Nuestro propósito es ser sal, ser luz, ser amor, ser servicio, ser adoración. Cuando quizás, después de haber leído las bienaventuranzas, podríamos decir que somos víctimas, porque somos los que lloramos, los que sufrimos, los que somos perseguidos. Pero no somos víctimas, porque el poder de Dios está en nuestras vidas y eso es lo que hemos decidido ser. Podríamos ser vengativos por las cosas que nos hacen, podríamos ser rencorosos, implacables, no perdonadores, pero el Señor nos ha llamado a vivir en su amor, amándole a Él y amando a nuestro prójimo, a confiar en su poder que transforma nuestra vida y transforma nuestra realidad. No se trata de nuestra autoridad, ni de nuestro poder, ni de nuestro dominio, sino del amor de Dios a través de nosotros para su gloria. Y sabéis, si realmente nosotros asumimos este llamamiento del Señor a ser adoración, no solamente a ofrecerla, sino a hacerla nosotros, reconociendo el poder de Dios que se abre ante nosotros, que transforma nuestra vida,
que transforma nuestros valores, que transforma nuestras expectativas, nuestras formas de actuar, nuestra forma de relacionarnos. Si realmente nosotros, nuestras vidas, se convierten en auténticos actos de adoración, ¿quién sabe si quizás eso sea lo más peligroso que podamos hacer? Porque cuando el Señor es el todo en nuestras vidas, cuando es su poder y no el nuestro ni el del mundo, cuando son sus valores y no los nuestros ni los del mundo, el Señor empieza a transformarnos a nosotros y a transformar los que están a nuestro alrededor. La adoración, como un estilo de vida, puede ser sin duda una experiencia peligrosa, porque quizás cuando todos verdaderamente seamos auténticamente adoradores, el Señor seguirá cambiando el mundo. Y en definitiva, eso es a lo que somos llamados, a ser verdaderos adoradores, a ser aquellos, como en el libro de los Hechos se decía, estos que trastornan el mundo, en el nombre del Señor. Que Él nos bendiga y seamos verdaderamente auténticos adoradores, no solamente los que ofrecen adoración, que es una parte importante, sino que hacen de la adoración una forma de vida, mirando siempre a nuestro Dios. Que Él nos bendiga. Amén. Discutían samaritanos y judíos acerca de qué sitio era el mejor para adorar. Y el Señor Jesús decía, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre no en un sitio, en un monte o en otro, o en un edificio o en otro, sino que le adorarán en espíritu y en verdad. El Padre busca que sean tales adoradores los que le adoren. Quiera que el Señor que esto sea también en cada uno de nosotros, que donde quiera que estemos, nuestras vidas sean un acto de adoración a Él. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión de tu Santo Espíritu, Señor, sea con todos y cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén. Que el Señor os bendiga. Y en la semana que comienza, recordad, pequeños somos y pequeños nos sentimos, pero adoramos al Dios grande de poder. Y en esa realidad es en la que vivimos y en esa realidad es en la que le adoramos. Que así sea entre nosotros. Que Dios os guarde esta semana. Amén.
te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompaña.